Y aquí seguimos en este Buscarle la Vuelta y comenzábamos el programa hablando de varios temas, pues son muchas las cosas que pasan y siguen las repercusiones también del resultado del domingo, en donde cuando vas desglosando vas viendo cómo votó cada distrito. Y digo, y sin ponernos a juzgar, ¿no? O como vemos hoy muchos que nos dicen cómo tenemos que votar los bonaerenses, sin conocer los lugares, sin conocer los diferentes distritos, pensando que la provincia de Buenos Aires es, ¿no? Una sola cosa y no tiene diferentes colores, o confundiendo el conurbano con otros distritos. Pero vimos lo que sucedió en Bahía Blanca, ¿no? Y Bahía Blanca, que ha tenido una tragedia inmensa con estas inundaciones, con muertes, y como estamos viendo también en otros lugares donde el agua llega hoy a los cascos urbanos, se ha votado una emergencia en el Congreso que fue vetada por el propio presidente Javier Milei. Pero en Bahía Blanca ganó La Libertad Avanza, ¿sí? Tuvo un 41%, casi 42% de los votos, con Lieberman, que era el candidato que representaba ese distrito. Alejandro Di Chiara, de Fuerza Patria, obtuvo el 34%, después Somos Buenos Aires sacó el 11%, bueno, claro, la pregunta para muchos es, bueno, ¿qué pasó o cómo leyó o cómo tomó Bahía Blanca esta elección, teniendo en cuenta todo esto? Y digo, bueno, estaría bueno poder comprender, ¿no?, qué representó cada uno de los candidatos, que a lo mejor seguramente muchos los conocían. Así que Mariano Ferracuti, que es periodista inmobiliero de la radio de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, ya está en contacto con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Aquí te saludamos Jorge Chamorro y Andrea Landi. Andrea, Jorge, ¿cómo les va? Buenos días. El placer de dialogar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, ahí te convocamos para que nos cuentes un poco cómo se vivió el domingo, la jornada electoral, teniendo en cuenta que hubo una participación ciudadana importante. Ahora después esto lo vas a confirmar o no vos, pero que también tuvo estos resultados que fueron contrarios a la provincia, los resultados que tuvo la provincia en general, ¿no? Sí, y por eso fueron medidos los festejos en el búnker de La Libertad Avanza. Tuve la posibilidad de estar presente en ambos búnkers y alternando uno y otro a medida que se iban conociendo los primeros resultados o los resultados preliminares. Previo a las 21, el horario en el que ya con mayor exactitud se conoció la victoria del espacio de La Libertad Avanza aquí en la sexta sección electoral y concretamente en Bahía Blanca con los candidatos a concejales. Y minutos después de las 21, apenas cuando se comenzaban a conocer los primeros números oficiales, es cuando se hizo presente en el búnker del espacio Fuerza Patria el intendente municipal Federico Sufieles, quien no había participado prácticamente en la campaña electoral que sí encabezó la primera candidata a concejal, Florencia Molini, que hoy forma parte del Ejecutivo Municipal, sí, al igual que el segundo, Gustavo Lari. Digo, pero el intendente no formó parte de la campaña. ¿Acaso fue una estrategia o acaso fue verdaderamente lo que él explicó, ¿no?, que se trataba justamente de mantener o de continuar con la gestión municipal en una situación todavía difícil que está atravesando Bahía Blanca? Vos bien lo decías, producto de aquel trágico temporal del pasado mes de marzo que evidentemente, y con los números o en los números me apoyo para ratificar que evidentemente esa situación puntual, la gestión del intendente municipal en relación a esta inundación y la decisión del gobierno nacional de vetar la declaración de emergencia para nuestra ciudad, evidentemente eso no hizo mella en las elecciones del pasado domingo, ¿no? Porque volvió a ganar, como viene sucediendo desde hace tiempo. A ver, el peronismo en Bahía Blanca y en la sexta sección nunca fue un espacio fortalecido, nunca fue, o al menos en los últimos, te diría, 20, 25 años, nunca fue un espacio ganador, preponderante en las elecciones. Llama la atención que en este contexto tampoco lo haya sido, Claro. más allá
más allá, Andrea, que en esta última elección el peronismo ha podido superar el 30% de los votos, llegó al 31% en cuanto a la lista de concejales, me refiero. Sí, ¿Y sí, por qué sí. lo destaco esto? No, no, Porque en la te última... paraba porque acá en Matanza pasa Sí, lo mismo con algunas localidades, no toda la claro, Matanza vota igual, claro, y de hecho las sí. localidades, solo una ganó, que bueno, es Ramos Mejía, pero Ujú. también a veces ganaba en otra, y también la diferencia en Ramos Mejía fue menor, ¿no? Que en otra época. Sí, sí, sí. La particularidad de esta elección, al menos aquí en Bahía Blanca, tuvo que ver con que por primera vez después de 20 años, concretamente en el 2005 había sido la última elección en la que la fuerza que había quedado en segundo lugar, o la fuerza perdedora, o la fuerza patria, la fuerza del peronismo, haya superado la línea de los 30 puntos, o de los 30 puntos porcentuales. Mirá. Digo, esto no había ocurrido en las últimas elecciones. Entonces, si hacemos una comparación, por ejemplo, con las elecciones legislativas del 2021, el peronismo sumó 4 puntos porcentuales. Ahora, si hacemos una comparación con los puntos porcentuales que obtuvo el PRO en las últimas elecciones, hay que decir que bajó. Y Mira. más aún teniendo en cuenta que en esta elección el PRO y la Libertad Avanza iban juntos, ¿no? Entonces, hay una polarización existente, concreta, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel nacional, que al menos intenta disolverse, o al menos intenta no ser tal aquí en Bahía Blanca, porque se han instalado otras fuerzas políticas, como por ejemplo Somos Buenos Aires, Claro, que sacó el que doble del si se promedio quiere, también ahí. exactamente, y que si se quiere ha sorprendido a propios extraños metiendo 2 concejales en Bahía Blanca y 2 legisladores en la sexta sección electoral, ¿no? Andrés de Leo y Priscila Minar. Bien. O sea, Entonces, Mariano, se lee de esta manera. se podría decir que como pasa en Cava, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca hay un espíritu, no estoy poniendo juicio de valor, estoy tratando de entender la descripción muy buena que estás haciendo, que hay un fuerte antiperonismo. O sea que antes de votar al peronismo, por más que pase lo que pase, cuesta mucho a mucha gente romper esa ideología, ¿puede ser? Haces un entendimiento perfecto de la situación, Jorge, y mira, yo te lo resumo claramente. Ayer tuve la posibilidad de dialogar con el diputado provincial electo por el espacio Somos, en primer lugar, Andrés de Leo, que retoma, o que vuelve a la Cámara Baja después de 4 años, y él me expresaba, la mayoría de los votos que obtuvo Somos, dice, fueron votos que iban a la Libertad Avanza o al PRO, y que, desencantados con las políticas económicas que lleva adelante el gobierno nacional, se inclinaron Claro. por Somos. Bueno, yo creo que en realidad aquí en Bahía Blanca la situación es al revés. Muchos de los que hoy están desencantados con el gobierno municipal decidieron inclinarse al espacio Somos, y obviamente no a la antítesis de lo que es el Claro. peronismo, que es la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Entonces, me parece que en el buen sentido de la palabra, la mayor cantidad de votos de Somos se los roba no a la Libertad Avanza, sino a Fuerza Patria. Ahora, igualmente, lo que es la ideología en todo caso, ¿no? Compartiendo con vos que estás Lo también en un lugar, emocional. claro, que estás en un lugar universitario y tenemos que tratar de comprender un poco más. Lo que es la ideología, porque lo que hizo Milei con Bahía Blanca es realmente muy, muy reprochable. Y así todo tuvo votos, o sea, es notable, ¿no? Es absolutamente llamativo, y te agregaría preocupante la Sí, postura claro. del ciudadano y del votante bahiense, que ante esta muestra clara de espaldarazo que le da, no de espaldarazo, digo, de rechazo Claro, claro. que da el Milei. gobierno nacional de Javier Milei para con Bahía Blanca, así todo saca un muy buen porcentaje de votos en la sexta sección electoral, y concretamente aquí en Bahía Blanca, siendo mayoría, no absoluta, pero sí mayoría en el ámbito del Consejo Deliberante, porque hoy
la Libertad Avanza y el PRO en el Consejo Deliberante a partir del mes de diciembre va a tener 11 concejales. 11 concejales sobre 24 bancas, ¿no? 11 concejales. ¿Eso es 9 quórum van a quedar propio? para el peronismo. ¿No? ¿Llega a ser quórum propio o no? Todavía no. No llega a ser quórum propio. Va a requerir, obviamente, del consenso de otras fuerzas políticas. Esto también es importante, pero Sí, uno increíble. entiende que sí. ¿Tuviste hablar algún testimonio? ¿Tuviste ¿Tuviste algún testimonio, Mariano, de alguno que te diga, qué sé yo, acá se hizo famosa, que lo comentamos con Andrea siempre, una jubilada que estaba en un centro de un comedor comunitario porque no tenía para comer y dijo yo lo voto a Milei porque es decente, porque es Digo, decente hay y gente apuesto al déficit cero? que piensa que que vetó la emergencia para Bahía Blanca por culpa de lo que dejó el gobierno anterior, por ejemplo, ¿no? Frases que pueden aparecer. Mira, hay muchas lecturas. Aquí hay un sector de la población, no te digo el mayoritario, pero creo que también ha sido un poco el motivo por el cual Fuerza Patria no ha arrimado más votos a nivel local y que al menos no ha estado del todo de acuerdo o conforme con la gestión que ha llevado el gobierno municipal en torno a las donaciones que han llegado al municipio de Bahía Blanca para hacer frente a las graves consecuencias que ha dejado el temporal. Esto me parece que también se lo han marcado como un punto a tener en cuenta al Ejecutivo. El mismo momento, pasadas las 21 del domingo, cuando se hizo presente el intendente municipal, primero tuvimos la posibilidad de realizarle 4 preguntas, varios de los periodistas que allí estábamos presentes, una tuve la posibilidad de realizarle y luego particularmente intercambié 2 o 3 palabras en privado con el intendente y manifestaba esto, que evidentemente la ciudadanía no se mostró del todo conforme con la gestión que ha llevado el Ejecutivo Municipal con la última inundación, ¿no? Y esto se vio reflejado lamentablemente en las urnas. Y llama poderosamente la atención cuando el propio Felipe Fernández es el segundo concejal electo por la Libertad Avanza, aseguró y se mostró muy desafiante, muy confrontativo para con el otro espacio político, el espacio político del peronismo, aseguró que la motosierra de Milei debe venir con más fuerzas a Bahía Blanca, se mostró desafiante con cánticos agresivos para con el intendente municipal, se mostró en una postura firme en la campaña previa, ¿no? Qué curioso. Y así todo, la ciudadanía volvió a elegir eso, ¿no? ¿Lieberman es este candidato que decís? No, el segundo de los candidatos a concejal o de los concejales electos es Felipe Fernández. Les voy a dar 2 datitos de color de este segundo concejal electo. La primera en la lista era Franca Gripo, el segundo era Felipe Fernández, que a partir de diciembre va a formar parte del Consejo Deliberante en Bahía Blanca. Felipe Fernández es el hijo de María Teresa Gonard. María Teresa Gonard es la expresidenta del Consejo Deliberante que fue destituida, que conformó un monobloque 1 mes y medio, 2 meses después de cuando asumió en el Consejo Deliberante en diciembre del 2023, o sea, rompió con el bloque de la Libertad Avanza, que había integrado la lista en primer lugar, y se abrió por su cuenta, y fue elegida presidenta del Consejo Deliberante, y 1 año después fue destituida de ese cargo. Bueno, Felipe Fernández es el hijo de María Teresa Gonard. Se va a dar la particularidad que no en muchos casos, ni recuerdo en los últimos 30 años al menos se haya dado en Bahía Blanca que madre e hijo van a estar formando parte de bancas en el Consejo Deliberante. Y también Felipe Fernández, en el 2023, había sido electo consejero escolar. Y 28 días después de haber sido electo consejero escolar en Bahía Blanca, presentó su renuncia al cargo. 28 días después de haber sido electo consejero escolar. Mariano, dicho todo esto tan interesante,
ahí insinuaste que la gente estaba como enojada por el reparto de las donaciones, etcétera. ¿Cómo jugaron? Sí. Primero recordame los medios dominantes, como acá son TN, La Nación Más, América, en los medios hegemónicos, ahí sigue siendo la Nueva Provincia. ¿Qué medios y cómo jugaron en esto? Mira, yo creo que en Bahía Blanca han jugado los medios como juegan en todos lados, pero no de manera preponderante. Sí, los medios hegemónicos hoy en Bahía Blanca son la nueva, son la brújula, los medios más determinantes en cuanto a la opinión pública o en cuanto a captar votantes para uno u otro lado. Pero lejos de ser determinantes, sí fueron importantes para la ciudadanía en cuanto a la postura de uno y otro, pero no creo que hayan sido sí Determinante, claro, es la tradición que tiene determinantes la en el ciudad. resultado. Un antiperonista. Claro, Sí, es la tradición que tiene, es ¿no? exactamente, es una tradición netamente antiperonista que muchos creíamos, y me incluyo en esto, permítanme ser autorreferencial, muchos creíamos que en esta oportunidad, en esta circunstancia que ustedes bien describían al principio, se iba a dar a la inversa, o al menos iba a estar mucho más cerca, más allá de que, reitero, el peronismo ha sumado 4 puntos porcentuales más que lo obtenido en las últimas elecciones legislativas del 2021, digo, que el 2023, digo, más allá de eso, el peronismo volvió a perder en Bahía Blanca. La Libertad Avanza se mostró conforme con el resultado, pero cuando yo tuve la posibilidad de estar en el búnker de la Libertad Avanza, los festejos fueron medidos. Ujú. Ellos pretendían quedarse con la victoria también en la provincia de Buenos Aires. A ver, la Claro. postura que había tomado Milei de pintar la provincia de violeta no era meramente un grito electoral, sino que era una intención concreta y una seguridad que al menos afrontaban ellos. Por eso es que los festejos fueron medidos, especialmente por parte de Oscar Lieberman, que fue electo diputado provincial por la Sexta. Bien, ¿qué participación tuvieron? Poco más del 67%. Un poquito Estuvo más dentro alta. de la media prevista o esperada aquí en Bahía Blanca. En algunos sectores fue más baja que en otras, en algunos sectores generó preocupación, por ejemplo en General Daniel Serri, uno de las localidades del partido de Bahía Blanca, en el que triunfó ampliamente la Libertad Avanza. En Ingeniero White, por ejemplo, digo, y ahora te voy a explicar por qué menciono estos dos lugares puntuales, ¿no? Estas dos localidades, General Daniel Serri e Ingeniero White. En Ingeniero White ganó Fuerza Patria por muy poquitita diferencia. ¿Y por qué los nombro? Porque fueron los dos sectores más afectados por la inundación del mes de marzo. Fueron las dos localidades devastadas. Sí, sí, Serri sí. realmente sufrió muchísimo la inundación e Ingeniero White, ni te cuento, esto tuvo que ver por la crecida de las aguas, ¿no? Por lo que tanto Serri como Ingeniero White no solo se vieron afectados al momento de la lluvia de ese 7 de marzo, sino que además horas después, cuando comenzó a subir la marea y comenzó a afectar gravemente a la mayoría de las viviendas de estas dos localidades, especialmente General Daniel Serri. ¿Quién triunfó en General Daniel Serri? Ampliamente la Libertad Avanza. Claro, por eso digo, los escenarios Claro, podrían haber sido, claro. incluso la participación fue Increíble. un poquito mayor que la media, porque participó un 62% en toda la provincia. Podría Sí, haber pasado que hubiese menos participación que la media, ganar otros partidos, más allá de que vimos que Somos sacó el doble, pero ahí está, ¿no? Para entender un Ahora poco que en cómo Serri haya está. ganado la Libertad Alianza es increíble. Sí, El bueno, gobierno le dio la espalda, ¿no? Es increíble. La verdad que es Claro. interesantísimo lo que describe Mariano. Incluso Mariano, bueno, esto vos lo debés tener bien presente. Vos es que me están por dar un informe que se está haciendo. Mirá lo que te voy a decir, no solo las pérdidas materiales. Me decían que es impresionante la pérdida cultural. ujú. Se ha perdido la historia. Ah. ¿No, Mariano? Te lo deben haber contado. Historias de fotos, registros, recuerdos. Se perdió todo. Porque Sí. 1,5 metros para abajo, todo lo que había se perdió. Entonces todo el impacto Absolutamente. cultural es impresionante.
Sí, sí, sí. Bueno. Absolutamente, Jorge, absolutamente. Vos sabés que yo minutos o días después de la inundación hablaba con muchos vecinos, vecinas de General Nencer y de Ingeniero White, que habían perdido todo, absolutamente todo en sus viviendas, y lo más triste que es imposible para recuperar para uno, porque digo, las cuestiones o las cosas materiales a la larga, a la corta, con mayor, con menor esfuerzo, con ayuda o sin ayuda del Estado o el sector privado, público o de los familiares y amigos y amigas y demás, pueden recuperarse. Ahora, lo que no se recupera son los recuerdos, Claro. son aquellas fotografías, aquellos documentos de valor emocional que perdieron muchísimas familias. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, mira, hace un par de días justamente regresé de un viaje relámpago a la ciudad de Buenos Aires y tuve la posibilidad de visitar el Teatro Colón y de dialogar con distintas autoridades, personalidades de ahí de Teatro Colón, y hablábamos de la presentación de la orquesta o de la Orquesta Escuela de Ingeniero White, que Claro. en un hecho histórico se presentó en el Teatro Colón en una función para recaudar fondos justamente que puedan hacer recuperar parte de los instrumentos que había perdido la Orquesta Escuela de Ingeniero White. La Orquesta Escuela es una orquesta totalmente gratuita, abierta a la comunidad, que agrupa a más de 80 jóvenes con situaciones sociales, económicas realmente muy, pero muy difíciles, y que los involucra en el mundo de la cultura y en la música de una manera sensacional. Bueno, perdieron absolutamente todos los instrumentos musicales la Orquesta Escuela de Ingeniero White. Un valor económico incalculable, obviamente, pero más allá de eso, el valor cultural que vos decías que se pierde en todo esto, ¿no? Sí, Mariano, y por último, ¿qué pasó el día en el que Milei vetó la emergencia para Bahía Blanca en la ciudad? Bueno, en cuanto a la repercusión de la ciudadanía, decís vos. Sí, ¿qué pasó ese día? Porque aparte también lo que se dijo que nos iban a dar una doble ayuda y después nos enteramos que esa ayuda no llegó en realidad. Claro, no llegó ni una ni otra, ¿no? Claro. Lo que dijo Milei es que rechazaba la emergencia en Bahía Blanca porque si no sería una doble ayuda. Bueno, la doble ayuda no llegó. Mira, no llegó, digo, ni la simple ayuda, no la doble ni la simple siquiera, ¿no? Digo, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se hizo presente en Bahía Blanca días después de la inundación, confirmó que el gobierno nacional iba a estar brindando el denominado SUR, el subsidio único de reconstrucción, para vecinos y vecinas de Bahía Blanca, y que iban a hacer un control minucioso de cada uno de los vecinos y vecinas para que lo cobren quienes realmente habían sufrido graves daños de la inundación. Bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos a 6 meses de la inundación en Bahía Blanca. El 70% de la ciudadanía cobró ese SUR, ese subsidio único de reconstrucción de 2 millones de pesos del gobierno nacional. El resto de los vecinos aún no lo han cobrado. Y dentro de ese 70% hay muchísimos vecinos que no les correspondía cobrar ese subsidio y que sí lo cobraron. ¿Sí? Es un datito. Y por el otro lado, el gobierno nacional, también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aquí en Bahía Blanca, había confirmado que el sector comercial, los comercios de Bahía Blanca, iban a recibir también una asistencia económica similar al de las familias, similar al SUR, ¿sí? Que podía ser de 2 o de 3 millones de pesos según los daños que habían sufrido en el temporal. Hoy, a 6 meses, el porcentaje de comercios que han cobrado una ayuda económica por parte del gobierno nacional es del 0%. Bien. Ni un solo comercio de Bahía Blanca ha recibido ayuda del gobierno nacional, sí del gobierno provincial y sí del gobierno municipal, con la reducción o la eliminación de tasas
por espacios de 3, de 6 meses o de un año, según corresponda en cada uno de los casos. ¿Sí? De esa manera sí, no del gobierno nacional. Bien, Mariano, la verdad que nos has dado un panorama completísimo. Nosotros desde aquí te mandamos un abrazo y seguramente en algún momento volveremos a charlar. Cuando ustedes los dispongan, estoy a su entera disposición. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta posibilidad de interactuar entre las radios universitarias, de contactarnos habitualmente y de hablar de las problemáticas y de las situaciones que atraviesan a cada una de nuestras localidades y a nuestras regiones, ¿verdad? Así es, así que bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Mariano, excelente. Gracias, Jorge. Gracias, Andrea. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Mariano Ferracuti, periodista y movilero de la radio de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca.